Dice aquí en el capítulo 2: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta gente, cuando a Pablo lo garrotearon en Filipos, lo apedrearon y lo metieron a la cárcel, el tipo estaba lleno del poder de Dios. Y todo garroteado en el calabozo aquel a medianoche, comenzó a cantar: cuán gloriosa será la mañana. Y comenzó a alabar al Señor. Comenzó a cantar al Señor. Eran creyentes que sus vidas habían sido cambiadas y transformadas por el denuedo, por el poder de Dios. Y así hablaban la palabra de Dios. Así predicaban a Cristo. Y lo hacían llenos de autoridad de Dios, llenos del poder de Dios. A pesar de haber sido ultrajados y haber padecido, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. Nosotros no tenemos gran oposición. ¿Qué oposición tenemos nosotros? No hay entre nosotros mayor oposición. Nosotros tenemos toda la libertad para compartir al Señor, para hablar de Cristo. Toda la libertad la tenemos. En el libro de los Hechos, vayan una vez más y vean Hechos capítulo 9. Aquí en el capítulo 9 dice en el versículo 23: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle a Saulo de Tarso, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Habían jurado matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Valerosamente, es decir, con denuedo, con poder, con autoridad. ¿Sabe qué ocurrió con Saulo después de convertido? Comenzó a hablar de Cristo. La gente no le creía. No, hombre, este es un mentiroso. Usted lo que quiere es atraparnos, lo que quiere es engañarnos, hablando de Dios para que nosotros caigamos en la trampa. Lo que quiere es agarrarnos para meternos en la cárcel. Pero cuando se dieron cuenta que era cierto que estaba hablando de Cristo, inmediatamente lo querían matar, lo querían eliminar, porque no era una conveniencia para ellos. En el versículo 29: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hablaba denodadamente, con denuedo, con autoridad, con poder. Cuando usted y yo entramos en el poder de la oración, usted y yo, cuando abrimos nuestra boca, vamos a tener la autoridad y el poder de Dios para hablar también. Es algo tan básico. Lo otro que les quiero decir es que la oración auténtica hace que los creyentes nos mantengamos unidos. Vean el versículo 32 de Hechos capítulo 4: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Ellos se mantuvieron unidos. En el versículo 24: y ellos, importante, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Unánimes. Estaban juntos.
estaban en un mismo sentir, estaban unidos, tenían un mismo corazón, tenían una misma alma. Cuando la iglesia ora, la iglesia está igual, de esa forma, unida. Tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo corazón, tenemos una misma alma. Somos unánimes. Eso es básico cuando nosotros estamos orando. Es básico. Como vimos antes, la oración auténtica nos da poder para testificar. En el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No solo poder para testificar, pero una experiencia de la gracia de Dios. Cuando usted entra en la oración, usted puede experimentar cómo la gracia de Dios llena su vida. Y usted puede experimentar que la gracia de Dios es suficiente. Y que lo único que necesitamos es la gracia de Dios. No nos hace falta más nada. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros ocupamos. Yo les quiero dar un reto. Nosotros, los encargados de pastorear la iglesia, queremos llamar a la iglesia a un tiempo especial de oración y ayuno. Estamos viviendo días tan difíciles, y si no son difíciles, nos han hecho creer que lo son, y a veces hemos creído más el cuento que lo que es en verdad. Pero nosotros estamos hoy más que nunca convencidos de que la receta y lo único que nos puede ayudar a nosotros a tener victoria es orar más y ayunar. Y entonces queremos darle un reto a usted para que usted y yo nos metamos a orar más, porque algunos de ustedes yo sé que oran, otros con dificultad, ni siquiera un Padre Nuestro dicen nunca. Y nosotros queremos que la iglesia se meta a orar de verdad. Ahora les voy a explicar lo que vamos a hacer. A partir de mañana, nosotros vamos a entrar en 40 días de oración y ayuno. Les explico cómo. Nosotros ocupamos personas que dediquen el día lunes a ayunar, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. Si usted dice: pastor, el día que me parece a mí que me es como más cómodo para dedicarlo a ayunar es el lunes, pues entonces usted va a ayunar los lunes. Usted dice: no, para mí el martes, pues entonces usted lo va a hacer el martes. O cualquier día entre semana, de lunes a viernes. Les vamos a dar feriado el sábado y el domingo. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio durante los próximos 40 días. Ahora, la oración va a ser todos los días. Ayuno una vez por semana. Oración a partir de mañana durante los próximos 40 días. ¿Y por qué vamos a orar? Vamos a orar por la iglesia. No sabemos en detalle qué es lo que Dios tiene para nosotros, pero creemos que Dios tiene algo para nosotros. Seguramente algo más de lo que ya Él nos ha dado. Entonces vamos a orar por la iglesia. Obviamente vamos a orar por los enfermos. Obviamente vamos a orar por los que no tienen trabajo. Obviamente vamos a orar por todas las necesidades que hay en la iglesia. Y vamos a orar unos por otros con nombre y apellido. Y vamos a orar en una forma específica. Y vamos a orar con confianza en la soberanía y el poder de Dios. Vamos a orar